Son dos temas bien interesantes que tienen que ver con las ordenanzas que el Señor dejó a su pueblo, que tiene que ver con el bautismo y con la cena del Señor. Para entender la diferencia entre ser creyente y ser discípulo, según la Biblia, es importante ver cómo ambas palabras reflejan distintos niveles de compromiso en la vida cristiana. ¿Qué significa ser creyente? En términos bíblicos, ser creyente es aquella persona que ha puesto su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. Es la primera etapa en la vida cristiana. Ahora bien, ¿qué implica ser cristiano? Sencillamente comienza con esa fe inicial en Jesús. Y esa fe inicial en Jesús que no es otra cosa que el creyente acepta el mensaje del Evangelio y cree en la obra redentora de Cristo, como dice Juan capítulo 3, versículo 16, que conocemos ampliamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego, el ser creyente, ¿qué es lo que experimenta? Experimenta precisamente la salvación por medio de la fe. Usted lo puede encontrar en Efesios capítulo 2, del versículo 8 al 9. Ahora, el otro elemento que implica el ser creyente es el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento, ¿qué es lo que quiere decir? Es una transformación en un nuevo ser. Pero su fe puede no estar completamente desarrollada o madura. Es decir, es lo que Pablo, escribiéndole a los Corintios, él dijo que me he encontrado que entre vosotros hay niños, porque no hay el crecimiento y no hay el desarrollo. ¿Qué implica todo esto, mis hermanos? Implica que un creyente reconoce a Jesús como Salvador, pero no necesariamente ha comenzado un proceso profundo en formación y obediencia. Pueden estar en los primeros pasos de su vida cristiana. Y hay personas que se mantienen en esa vida simplemente como creyentes. Y no está mal, porque esa persona es salva, esa persona ha nacido de nuevo, esa persona ha sido bautizada, esa persona está dentro de la iglesia como creyente. Ahora bien, fíjese lo interesante que aquí es donde justamente para poder nosotros saber qué es lo que estamos haciendo con el discipulado, qué es ser discípulo, según la misma Biblia, para poder contrastar. Y dice que un discípulo, por otro lado, va más allá del simple acto de creer. Y esto es muy interesante porque hoy día hay muchísimas ocasiones donde las personas creen que son discípulos y realmente lo que siguen siendo son creyentes. Ahora, mire lo que dice aquí. Según el ser discípulo, esto implica, mis hermanos, en primer lugar, obediencia constante. Un discípulo sigue las enseñanzas de Jesús, no solo en teoría, sino en la práctica diaria. Y eso usted lo puede encontrar en Lucas capítulo 6, versículo 46 y en Juan capítulo 8, versículo 31. Esto lo dejamos ahí como una tarea para que se pueda estudiar en casa. Ahora, además de tener una obediencia constante, mire lo interesante, el discípulo tiene un compromiso total. Y eso es algo bien interesante porque ese compromiso total está dispuesto a dejar todo para seguir a Cristo. En otras palabras, que el seguir a Cristo lleva una implicación por encima del mero hecho de creer. Y aquí es donde justamente se diferencia uno del otro. ¿Por qué? Porque bueno, todo el mundo dice creer en Jesús, tanto en la parte protestante como allá afuera, el mundo de la cristiandad, todo el mundo usted le pregunta, ¿y usted cree en Cristo? Claro, yo soy creyente. Ahora, lo que de verdad va a marcar una diferencia es el discipulado. Es tú llegar a convertirte en discípulo. Y mire lo interesante. ¿Por qué quise yo empezar
con esta parte de lo que vamos a estudiar. Porque mire, dice aquí, según Lucas capítulo 9, versículo 23 y Lucas capítulo 14, versículo 26, usted le da la vuelta a la página y ahí ¿qué es lo que va a aparecer? Va a aparecer algo maravilloso que se llama transformación y multiplicación. ¿Qué quiere decir eso? Que el discípulo no es solo acerca del crecimiento personal, sino también de hacer otros discípulos. Es decir, una persona creyente, para él solamente bastó el hecho de que él es salvo y que él está contento pues con su Señor, y eso está bien, eso no está mal. Pero cuando pasamos al siguiente nivel, que es el nivel del discipulado, ya no es nada más la parte que tiene que ver con él, sino que involucra a otras personas y se interesa en otras personas. Y esa es la diferencia, mis hermanos, cuando nosotros como creyentes pasamos al siguiente nivel del discipulado. Es una cosa que cuando lo entendemos fluye de manera natural. Esta parte del discípulo, cuando uno la va entendiendo, es cuando tú empiezas a sentir una verdadera gratitud hacia el Señor, lo que ha hecho contigo, y tú deseas compartirlo con otras personas de manera espontánea. Es decir, que fluye de una manera tal que el hecho mismo de entenderlo es lo que te hace hacer eso. Yo tengo una frase, mis hermanos, que siempre la repito en mis enseñanzas, ya sea de temas cristianos o de temas seculares, que parte de la base del entendimiento. Y por eso es que dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que renovar vuestro entendimiento. Porque nosotros venimos con un conocimiento que está bien para lo que en ese momento nosotros somos, pero que tenemos que renovarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que aprendimos en un momento determinado por alguna persona que tuvo buen interés en enseñárnoslo, a lo mejor tenía cierto nivel de capacidad y que eso lo tomamos como algo maravilloso, pero que vamos avanzando y viene otro maestro, viene otra enseñanza, pero que estén basadas en las Sagradas Escrituras y podemos tener otro nivel de entendimiento. Y ese nivel de entendimiento, que es lo que nos ayuda a generar, mis hermanos, algo que se llama conciencia. Porque fíjense, no es lo mismo yo entender, no es lo mismo yo tener conciencia. Es decir, cuando yo entiendo, yo genero conciencia. Y cuando yo genero conciencia, se produce en mí una capacidad para yo poder decidir. Y esto es algo interesante, que no decido por emociones, decido porque lo entiendo, decido porque tengo un nivel de conciencia tan maravilloso que me lo ha proporcionado la misma palabra de Dios, y eso me lleva a poder tomar determinaciones. Por eso que en la vida del creyente, a medida que vamos avanzando, es las decisiones que van implicando cada vez más con un nivel de compromiso, pero que eres entre tú y tu Dios. Y eso es lo que hace el discipulado, una transformación que además de transformarte, te ayuda a que te multipliques. Por eso dice Mateo capítulo 28, haced discípulo. Haced discípulo. No basta con predicar el Evangelio, es importante predicar el Evangelio, pero ese Evangelio que yo predico es para que la persona pueda creer, pero el accionar a que ese creyente se haga discípulo, eso es maravilloso. Por eso, insisto, ¿verdad?, que todos los que estamos aquí tenemos que en un momento determinado convertirnos en maestros. Puede ser poquito, mediano, mucho, pero te tienes que convertir en maestro, porque te tienes que convertir en un multiplicador. Puedes comenzar en tu casa, puedes comenzar con el vecino, un compañero de trabajo, puede empezar con una persona, pero tú en sí sientes una alegría y una satisfacción, como eso que Dios te ha dado, tú ahora se lo quieres enseñar a otro. Y eso es algo que genera esta multiplicación. Ahora, ¿cuál es la implicación que trae esto? Fíjese lo siguiente. Un discípulo es alguien que ha pasado de solo recibir la salvación a vivir como Jesús vivió. Lo otro,
mostrando amor, sacrificio y dedicación a las enseñanzas de Cristo. Entonces, si una persona que es creyente pero no manifiesta el poder compartir con otros esa compasión de ese inconverso, que sabe que si muere va a una perdición eterna, ¿qué es lo que lo mueve para poder yo ayudar a que esa persona de verdad no vaya a la perdición eterna y que tú estés tranquilo, que tú le hayas hablado porque sentiste amor? Da de gracia lo que habéis recibido de gracia. Y ahí es donde nosotros vamos subiendo el nivel de comprensión de decir, ahora entiendo que no es solamente ser creyente. El creyente es uno que ha creído, que tiene la salvación, que ha experimentado algo maravilloso en su vida, pero que no está llevando a cabo lo que el Señor dijo, hacer discípulos. Ahora, fíjense lo siguiente para terminar este contexto y empezar las clases que nos ocupa a partir de hoy. El creyente, mis hermanos, es quien acepta el Evangelio y comienza su camino por fe. Y puede durar ahí todo el tiempo. El discípulo es quien sigue ese camino, sometiendo su vida a los mandamientos y el ejemplo de Cristo. Y ahora nosotros tenemos que tener, que sería la frase que me gustaría que siempre resonara en nuestra mente, todos los discípulos son creyentes, pero no todos los creyentes son discípulos. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿verdad? ¿Soy yo creyente o soy discípulo? Y esa respuesta usted se la da delante del Señor.